hay un riesgo real de que en los próximos 5 o 10 años se produzca una operación militar de uniformados rusos en territorio europeo. Es un riesgo. Muchas veces vemos los conflictos, las crisis, las situaciones que se producen a escala mundial. Una guerra nuclear. El estallido de una tercera guerra mundial. Pero lo cierto es que cuando empezamos a conectar ideas, vemos que son temas que nos afectan directamente. Y no estoy exagerando. ¿Realmente estamos al borde de una tercera guerra mundial? Creo que en las últimas semanas se ha producido lo que podríamos calificar como una especie de desinflado estratégico. Si un país puede poner en jaque una cuarta parte de toda la producción de hidrocarburos mundial de la que depende la economía mundial, eso podría desatar una enorme catástrofe económica. Es fácil ver en canales profesionales, se da pie a tener narrativas o perspectivas muy diferentes de lo que nos encontramos en el día a día en los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuántos suscriptores tenéis en vuestro canal? Estamos hablando de más de 3,5 millones de suscriptores, ¿no? Hablemos de Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez quisiera ser coherente y honesto consigo mismo, tendría que dimitir. España está teniendo una deriva política e institucional muy mala y muy negativa en los últimos años. Y eso afecta a todos. Gran parte de las mercancías que llegan a Europa procedentes de todo el continente asiático atraviesan una estrecha línea de agua y en las últimas semanas ha estado con más tensión que nunca. Donald Trump ha llegado a la Casa Blanca en gran parte porque en los últimos años ha habido una llegada masiva de inmigrantes de América Latina a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar finalmente con Corea del Sur y Japón? El caso de qué va a pasar con India y China. Antes de empezar, quiero contaros algo muy importante, y es que estos números son una locura. 8 de cada 10 personas que ven el podcast no están suscritas. Y esto es muy importante porque cada uno de vosotros que se suscribe al podcast nos ayuda a la fórmula del éxito, a mí y a mi equipo, a llegar a muchísima más gente, a poder traer invitados mucho más especiales, a que el proyecto crezca y a que seamos una comunidad comprometida con nuestra salud, con nuestras finanzas, con nuestras relaciones, que cada semana podamos crecer un poquito más y que seamos muchísimos más. Así que si tienes la oportunidad, me ayudas muchísimo con un like, con una suscripción, y cuantos más seamos, muchas más historias podemos traer a esta mesa. Así que gracias por estar aquí y empezamos. Enrique, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo. Igualmente porque me apasionan los temas que tratas. Felicidades primero de todo por tu trabajo. Muchas gracias. Felicidades por el canal, por dar luz a muchas incógnitas, a muchas cosas que a priori pueden parecer complicadas, y en un momento donde la geopolítica está más en boca de todos que nunca, ¿no? Y los años que nos quedan por delante, ¿no? Porque además con el nuevo cambio de gobierno en Estados Unidos, con esta presidencia que ha llegado con ganas de no dejarnos respirar ni una sola semana, creo que vamos a tener un juego muy movidito en los próximos meses y los próximos años, así que toca prepararse para lo que viene. Toca prepararse, y creo que es algo indispensable que todo el mundo pueda tener una pequeña idea de lo que está sucediendo. No podemos darle la espalda a lo que está sucediendo en el mundo. Sí, además porque son temas que nos afectan directamente. Muchas veces vemos los conflictos, las crisis, las situaciones que se producen a escala mundial con mucha distancia. Pero lo cierto es que cuando excavamos un poquito, cuando nos paramos a reflexionar, cuando empezamos a conectar ideas, vemos que son temas que nos afectan directamente, ¿no? Recientemente, en las últimas semanas, hemos tenido todo el conflicto en Oriente Medio, hemos tenido ese choque brutal entre Israel e Irán, y podríamos tener la tentación de pensar, bueno, a ver, esto nos pilla muy de lejos, esto son cosas de países extraños, de países remotos. Lo cierto es que no, porque afecta a la seguridad europea, afecta a la economía europea y prácticamente tiene el potencial, la resolución de este conflicto, de afectar a nuestro modo de vida, y no estoy exagerando. Esto es la teoría del caos, ¿no? Exactamente. El hecho que un pequeño acontecimiento muy minúsculo, o al parecer muy minúsculo, en un sitio puede desencadenar una reacción en cadena que es global. Sí, y más aún cuando en este caso concreto de Oriente Medio juegan tantos elementos a los que estamos muy sujetos, ¿no? Por ejemplo, hablar del estrecho de Hormuz, donde, como ya todos sabremos porque nos lo han contado todos los medios de comunicación, es una vía muy estrecha de agua que atraviesa el 20% del crudo mundial. Una vía de agua que es esencial, que es crucial, que es absolutamente indispensable para el suministro del gas natural licuado, que es lo que hace funcionar nuestras fábricas, que es lo que nos abastece de luz en invierno y lo que abastece de luz a muchos países de Europa y también de América del Norte y de Asia. Es algo muy importante para nuestras vidas, pero no solo eso, ¿no? Tenemos también un montón de conflictos sociales que muchas veces se derivan en radicalidad, en grupos terroristas o grupos paramilitares que también están operando en estas aguas. Hablamos del Mar de Arabia y hablamos del
digamos, del Mar Rojo y del Canal de Suez, por donde atraviesa buena parte de las mercancías mundiales, ¿no? Gran parte de las mercancías que llegan a Europa procedentes de China, de Vietnam, de Malasia, de Indonesia, bueno, de todo el continente asiático, atraviesan una estrecha línea de agua que en las últimas semanas ha estado pues con más tensión que nunca, precisamente porque hay un conflicto, hay una guerra potencial y muchos de los brazos armados que Teherán todavía controla, pues han amenazado directamente este cruce de aguas, ¿no? Por ejemplo, yo esta mañana leía un dato muy curioso, y es que desde que se desató la tensión ya hace tiempo con los hutíes, la tensión entre Israel, Irán, Hezbollah en Líbano y como digo, los hutíes en Yemen, pues por ejemplo, los grandes metaneros de gas natural licuado ya no atraviesan el Canal de Suez, sino que bordean toda África, ¿no? Evidentemente esto supone tiempos de entrega mayores para la entrega de la energía, costes mayores, y esto son cosas que nos afectan en el día a día, que muchas veces no nos paramos a pensar, pero este conflicto tiene muchas canalizaciones que pueden condicionar nuestro modo de vida. Claro. Pero también nuestra seguridad. Sí, porque muchas veces lo omitimos y nos olvidamos, pero precisamente el desarrollo de un programa de armas nucleares en Irán no afecta a Estados Unidos, no tiene capacidad, por ejemplo, de atacar directamente a Estados Unidos o a otros aliados de Estados Unidos, como podría ser, no sé, Japón o Australia, pero sí tendría capacidad para atacar directamente el viejo continente. Es decir, que en un marco de disuasión, que en un marco de confrontación entre grandes potencias, que en un marco de suma de juegos, Europa sería, digamos, algo así como la reina más expuesta, ¿no?, a ese juego de cromos. Es decir, seríamos el cromo intercambiar. Claro. Y por eso nos afecta, aunque no nos lo cuenten y aunque no lo tengamos presente, ¿no? Y esto lo hemos vivido las últimas semanas y yo creo que ha faltado mucha información también para tener una posición clara sobre este tema. 100%. Me encanta cómo lo explicas, me encanta que podamos tener una conversación donde todo el mundo pueda sentarse en esta mesa, que lo estamos grabando y que lo publicamos en YouTube, ¿no? Y ojalá darle like y suscribiros al canal y así podremos crecer mucho más. Que todo el mundo se pueda enterar de algo que está, como decíamos, ¿no?, en el imaginario colectivo, es Vox Populi, y no sabemos realmente la magnitud de la tragedia. ¿Realmente estamos al borde de una tercera guerra mundial? Porque yo creo que esa es la pregunta que todo el mundo se hace en la cabeza. Vale, yo aquí puedo responder de dos formas posibles. Una, apocalíptica, podemos ir a la apocalíptica buscando ese corte, ese frame, ¿no?, que nos permita generar shorts o que nos permita generar ahí un marco de tensión enorme en donde te diga, sí, estamos cerca de la tercera guerra mundial. Y otra mucho más factual, probablemente mucho más cercana a la realidad, y es que honestamente creo que en las últimas semanas se ha producido lo que podríamos calificar como una especie de desinflado estratégico. ¿Verdad? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en las últimas semanas hemos vivido muchísima tensión. Estados Unidos, evidentemente, es una potencia militar de primer orden. Irán es una potencia militar de segundo o de tercer orden. Con lo cual, eventualmente, en condiciones normales, tendríamos que decir, a ver, riesgo de tercera guerra mundial no existe en un conflicto de estas características. Sin embargo, es cierto que Irán tiene sus armas. Ellos llevan preparándose o se han estado preparando o se estuvieron preparando durante muchísimas décadas precisamente para una situación como esta. Y consiguieron lo que aparentemente se pensaba que era un poder de disuasión muy fuerte. Es decir, Irán básicamente no tiene fuerza aérea, tiene una marina muy pequeña, su ejército de tierra es muy antiguo, es obsoleto, pero tiene una cosa muy interesante por la que ellos apostaron decididamente, y es construir muchísimos misiles, tener un programa de misiles muy avanzado que además estaban acelerando su desarrollo en los últimos meses, precisamente con la idea de decir, si alguien osa atacarme, si alguien osa interponerse en mis planes, yo puedo disparar estos misiles. Y la pregunta es, ¿a dónde puedo disparar estos misiles, no? Y estos misiles no están pensados para atacar Israel, ni para atacar Estados Unidos, como os decía antes, ni ningún otro país occidental. Estos misiles tienen un destino muy concreto, que son las plantas energéticas, las refinerías, los gasoductos, los oleoductos, los yacimientos y las plantas de agua que hay en Oriente Medio. Es decir, en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes Unidos, en Bahrein, en Qatar, en Kuwait y en Irak. ¿Por qué? Porque ellos saben que esa es la mayor fuerza de disuasión que existe en el planeta. Si un país, en cuestión de minutos, puede poner en jaque una cuarta parte de toda la producción de hidrocarburos mundial de la que depende la economía mundial, eso podría desatar una enorme catástrofe económica. Además, por supuesto, de una guerra a mayor escala. Ese es el riesgo con el que siempre han jugado los ayatolás en Irán. Esa ha sido siempre la carta de actuación de la Guardia Republicana en Irán. Siempre. Afortunadamente, nada de eso ha ocurrido. Y lo más curioso, lo que hemos visto en las últimas semanas, es que
ha sido como una especie de tira y afloja. Ha sido muy curioso, ha sido muy sorprendente. Yo creo que no se ha contado del todo bien porque, fíjate, cuando Israel interviene de forma unilateral, esto es muy importante, Israel decide intervenir de forma unilateral el jueves 12 de junio por la noche, lo hace porque el gabinete de Donald Trump estaba filtrando que tenían un preacuerdo que iban a anunciar 3 días después, el domingo 15 de marzo, 15 o 16 de marzo, ya no me fallen los cálculos, 13, 14, 15, 16 de marzo. Iban a anunciar en Oman del 15 de junio, perdón, madre mía. Esto es que estamos hablando por la mañana y probablemente falte un poquito de café. Y lo hacemos de memoria. El 15 y 16 de junio se iba a celebrar una reunión entre representantes de la Casa Blanca, encabezadas por Woodcock Kofan, y una representación del gobierno iraní. Y en esa reunión se estaba filtrando que iba a haber un preacuerdo, que se iba a anunciar un preacuerdo. Preacuerdo que nos volvería a retornar al 2015, cuando se produjo aquel acuerdo internacional, el Plan de Acción Integral Conjunto que, puso a Occidente de acuerdo con Irán para controlar el programa atómico y que solo se utilizase para fines civiles, ¿no? Y en Israel, en Tel Aviv, en Jerusalén, dijeron: no podemos aceptar un acuerdo porque un acuerdo cierra completamente nuestra ventana de intervención, la ventana de oportunidad, la posibilidad de intervenir probablemente por mucho tiempo. Y no nos fiamos de ese acuerdo. Esto es muy interesante porque nos han contado, muchas veces hemos visto en la televisión esa especie de amistad entre Netanyahu y Donald Trump, y lo cierto es que Israel interviene unilateralmente porque no se fía de Donald Trump. Esto es muy curioso. Esto es muy fuerte. No se ha contado bien. Porque además Donald Trump, en un momento también, que hablaremos de todas estas cosas, de cómo los líderes políticos construyen realidades, narrativas, que es un poco el eje de todo, ¿no? Construcciones de narrativas donde todo el mundo dice, claro, tenemos que atacarles, ¿no? En un momento dado, Donald Trump sale a los medios y dice, they don't know what the fuck they are doing, ¿no? O sea, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Donde un líder político, a ese máximo nivel, está diciendo que ni ellos mismos están sabiendo por qué están desatando una guerra sin precedentes y matando a miles de personas. Es que no tiene sentido. Claro, no tiene sentido hasta que piensas que Israel en este caso no se fiaba de Donald Trump y que era su última oportunidad de actuar. Yeah. Porque si esperaban a ese domingo, si esperaban ese preacuerdo, cualquier ventana de oportunidad se cerraba. Entonces, ¿qué hizo Israel? Esto fue muy divertido. O sea, apasionante desde el punto de vista geopolítico. Intervino unilateralmente en lo que ha sido la acción de guerra más ambiciosa de toda la historia del país hebreo. Estamos hablando de que en una acción militar intervinieron más de 200 aviones de guerra. Wow. Es decir, prácticamente estamos hablando del 70-75% de las capacidades operativas de la Fuerza Aérea Israelí que fueron concentradas, que se pusieron a volar en una única operación. No hay precedentes de algo así. Es una operación que probablemente ningún país europeo, ni siquiera las grandes potencias como Alemania, Reino Unido o Francia, hubieran podido realizar. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Y Israel lo hizo. Además lo hizo con muchos kilómetros de distancia, teniendo que reabastecer a sus aviones y sus cazabombarderos en vuelos y atacando en unas horas más de 100 objetivos. Fue algo brutal. Y lo hizo de forma unilateral, sin el apoyo de Estados Unidos. De hecho, unas horas antes de esta macrooperación, Donald Trump en redes, digamos que seguía apostando, ¿no? Hizo un llamamiento a la diplomacia, a esperar a esa reunión del domingo en Omán. Él quería su acuerdo. E Israel dijo: no va a haber ningún acuerdo porque nosotros no nos fiamos de la Casa Blanca. Esto es muy interesante porque realmente a la gente que nos esté viendo, a muchas de las personas que nos estén viendo, les estará en este momento volando la cabeza. Dirán, ¿cómo? ¿Pero no se supone que Netanyahu y Trump son los mejores amigos? Bueno, pues esto es lo que ocurrió entre bastidores, ¿no? Esta es la otra cara de la historia. Es lo que no nos damos ni idea, ni cuenta, y es un poco lo que geopolíticamente hablando se llama, es mejor pedir perdón que pedir permiso. O sea, el tío dijo: yo tiro por lo tieso y voy a la mía. Claro, cuando ves que nosotros pensamos que todo está orquestado, que todo está como mucho más pactado, que todo está a un nivel, o pensamos que está a un nivel de élite, y vemos cosas como esta, o vemos también como, por ejemplo, Donald Trump se sienta con Zelensky y hay una reunión hace unos meses, ¿no?, donde parece un patio de colegio diciéndole: ¿cómo has vestido así? ¿Y tú quién eres? ¿Y de dónde vas? Dices, ¿estos son los tíos que nos tienen que salvar de que todo esto estalle por los aires? Yo no me fío.
Yo creo que hay mucha mitología también, ¿no? Con lo de la planificación y la preparación. Al final, muchas veces yo creo que en la política, en la real política, hay mucho de improvisación. Y al final es una cosa que yo creo que es fácil de entender. Todos tenemos agendas hasta arriba. Imaginemos la agenda que tienen el secretario de Estado de Estados Unidos, el vicepresidente de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos. Y realmente, aunque es verdad que tienen muchos asesores detrás, como son ellos quienes terminan tomando las decisiones, ahí hay un elemento de impulso, de improvisación, de instinto, en el que se basa gran parte de la política internacional. Eso es muy bestia. Pero esa es la realidad. Yeah. Y por eso también muchas veces los liderazgos marcan pasos. Es decir, muchas veces no basta con tener buenos equipos de asesores, no basta con tener muchos planes de actuación, sino que hay que tener liderazgo. Y hay que tener atrevimiento y osadía. Por ejemplo. Y carisma, ¿no? Carisma también, ¿no? Para bien o para mal, pero hay que tenerlo. Y el ejemplo de Israel e Irán es muy claro, ¿no? Y como yo te decía, Irán durante décadas desarrolló una capacidad de disuasión que les hizo sentirse invulnerables. Ya. O sea, el régimen de los ayatolás en Teherán ha sido muy atrevido en los últimos años. Es la narrativa que decíamos, claro, ¿no? O sea, si nos paramos a pensar, nosotros en VisualPolitik llevamos muchos años y particularmente yo creo que los últimos 24 meses diciendo que este choque con Irán era absolutamente inevitable. Y era inevitable precisamente porque los ayatolás, el régimen iraní, la guardia, digamos, republicana, tenían una cosa muy clara, ¿no? Y es, somos invulnerables. Y eso les permitía, digamos, jugar de forma muy agresiva. Por ejemplo, Irán ha sido un país que ha financiado muchísimos grupos terroristas, ha financiado lo que podemos denominar como guerra híbrida a gran escala en Oriente Medio. Era un actor clave para financiar, entrenar y suministrar de armas a Hezbollah en Líbano, a Hamas en la Franja de Gaza, también al régimen de Al-Assad en Siria y a las milicias chiíes en Irak, además de los hutíes en Yemen. No digamos que básicamente todos los polos calientes que había en Oriente Medio de conflicto, Irán estaba detrás. Yeah. Y estaba detrás con dinero, con armas y con entrenamiento. Pero no solo eso. Es que Irán ha jugado un papel muy importante también, por ejemplo, a la hora de suministrar tecnología y producción militar de drones al ejército ruso en un momento en el que estaban invadiendo Ucrania. Claro. Que evidentemente es algo que para Occidente, pues, no es algo, digamos, que ha sido un plato de buen gusto, ¿no? Claro. Pero no solo eso. Es que además, en los últimos años, Irán se ha convertido en uno de los mayores proveedores energéticos de China, con todo lo que ello conlleva. Esencialmente, Irán exporta aproximadamente 1,9 millones de barriles de petróleo crudo por día y de esa cantidad, 1,5 van a parar directamente a China. Básicamente, es un productor de petróleo para venderla a China. ¿Tiene esto algo de malo? No. Pero evidentemente, en el juego geopolítico, cuenta. Es que ese es el problema, que nosotros estamos viendo una pelea, digamos, vamos a poner el símil del colegio, ¿no? Entre dos clases, que son Israel e Irán, pero es que lo que realmente da miedo es que se meta Rusia, China, Estados Unidos y los mayores. El patio de colegio de los mayores. Claro. Por eso, cuando hablamos del carisma, está bueno este ejemplo porque me refiero exactamente a eso, ¿no? O sea, por un lado teníamos, con lo que hemos dicho, ¿no? Una capacidad de disuasión donde Irán, de volverse locos, de perder el temple, podrían haber reaccionado tratando de generar o crear una catástrofe económica internacional. Porque sería hacer estallar por los aires gran parte de la producción de crudo mundial o de la infraestructura asociada a la producción de crudo y gas natural mundial, y además crear un conflicto militar a gran escala en Oriente Medio, porque evidentemente la reacción de los países vecinos hubiera sido automáticamente las armas. Pero no solo eso, sino también estaba el asunto de China. Es decir, suponía, cuando Israel decidió atacar a Irán, no solo asume el riesgo de que Irán pueda contraatacar con esa fuerza de disuasión y crear una catástrofe económica internacional, sino que también está atacando al mayor proveedor energético de China, uno de los mayores proveedores energéticos de China, ¿no? Entonces, claro, si tú estás en el sillón de mando y te dicen no tienes el apoyo de Washington, la Casa Blanca te está diciendo que esperes, no está claro cuál va a ser el resultado de la operación, hay riesgos. Ahí hay que tener mucha improvisación, mucho carisma y mucho instinto para lanzarse, por muchos planes de contingencia que haya. De hecho, en las primeras horas atacaron más de 100 objetivos, la mayoría de ellos que fueron pues sistemas de defensa antiaéreas y fundamentalmente sistemas de misiles, ¿no? Para frenar esa posible iniciativa de contramedidas o esa acción de contramedidas. Entonces, en política internacional eso ocurre. En este caso Israel, hay que decir
que desde un punto de vista de sus intereses nacionales esta operación ha salido relativamente bien. Creo que no totalmente bien, porque honestamente creo que el final ha llegado antes de lo que ellos querían. Ahí sí que la Casa Blanca al final se revolvió. Primero no quisieron entrar, no quisieron que este escenario se produjese, y luego se sumaron a él cuando la victoria parecía evidente. Porque además la fuerza de disuasión de Irán, o los sistemas de defensa antiaéreas de Irán, digamos que parecieron más endebles de lo que todo el mundo pensaba, ¿no? Se quedaron descubiertos, ¿no? Entonces Israel lo aprovechó para ataques sistemáticos día tras día, atacando un montón de objetivos militares y científicos también, ¿no? Vinculados con el programa nuclear. Debilitar a tope. A tope. Yo creo que acabó honestamente un poquito antes de lo que esperaban, ¿no? Precisamente porque Estados Unidos sí que tenía ese miedo, de que las cosas se pudieran terminar desmadrando, y fueron los que quisieron echar el freno. Es que yo creo que todo el mundo vivió como un momento de esto se va de madre, y ¡boom! Y después, tranquilos. O sea, Donald Trump sale y dice, la guerra ha acabado en un día. Claro, eso veremos por cuánto tiempo. Exacto, es como, ¿cuál es el respiro? ¿El verano o no? ¿Qué pasa ahí, no? Me gustaría hablar de muchas cosas, porque para mí es apasionante todo lo que se vive a nivel geopolítico, y sé que vosotros también tratáis muchísimos aspectos, ¿no? Hablemos un poco del carisma de los líderes que vemos en los medios, ¿no? Hablemos de Pedro Sánchez. Un animal político, ¿no? Un auténtico animal político, una persona con un instinto político electoral desmedido. Y al mismo tiempo también un perfil inquietante. Porque Pedro Sánchez es esa persona que es capaz de cambiar de discurso de 0 a 100, de la A a la Z, sin inmutarse. Eso le da un instinto político formidable, que es lo que le ha hecho estar en Moncloa desde hace muchísimos años, ¿no? Resistir frente a todo. Cuando todo parece imposible, al final Pedro siempre encuentra una salida. Pero al mismo tiempo también es inquietante, porque es un perfil de político moderno, donde las palabras no cuentan, donde los compromisos no sirven de nada, donde hoy digo A, mañana digo Z, y no me despeino. Ni siquiera tengo que explicar el cambio de posición. Eso es peligroso. Es peligroso porque genera mucha impredecibilidad. Porque además no forma parte de lo que es el concepto democrático esencial. Tengo que decirlo. El concepto democrático esencial se basa en que la sociedad, en que el pueblo sea el ente soberano, y que esa soberanía se exprese o se materialice en las urnas, con la expresión de un voto y una apuesta política. Esa es una parte importante del proceso democrático. Pero si yo voy a las urnas, voto por un planteamiento político, y lo que recibo es uno totalmente diferente, ahí creo que el proceso democrático falla. Claro. Me gustaría ver exactamente en qué posición está Pedro Sánchez ahora, después de todo el escándalo que sacude el PSOE. Me gustaría también que viésemos cómo está España a ojos del mundo a nivel económico, por ejemplo, y también a nivel político, porque recientemente Donald Trump dijo: España no paga. España me tiene enfadado. Entonces, ¿cómo ves tú esas tres partes? La primera de todas es la que hoy en día está más encima de la mesa. Es evidente. Si Pedro Sánchez fuese coherente, esto ya no es una cuestión de valoración ni siquiera personal. Es una cuestión de apreciación política. Si Pedro Sánchez quisiera ser coherente y honesto consigo mismo, tendría que dimitir. Si dos secretarios de organización de su partido político están involucrados directamente en un caso con acusaciones penales, en un caso con implicaciones tan profundas, uno de ellos ya está en la cárcel, es evidente que Pedro Sánchez tendría que dimitir. Esencialmente porque llegó al poder prometiendo una regeneración de la democracia y de las instituciones que no se ha producido. Ergo, si usted llegó al poder con esa promesa esencial y usted no la ha cumplido, sino que además todavía la situación es peor, evidentemente usted tendría que dimitir para ser consistente con sus ideas. ¿Qué parte de la narrativa de la oposición también coge toda esta situación para hacer fuego del árbol caído, ¿no? No, claro. Y además, yo no he venido aquí a repartir a Pedro Sánchez. Es decir, no, estamos aquí. Sería fácil hoy en día. No, claro. Vamos a hacer una cosa más difícil. Venga.
Pedro Sánchez tendría que dimitir. Lo de Pedro Sánchez está en una situación insostenible. Yo creo que esto ya no es una cuestión ni de ser de un color, ni de otro, ni tener un planteamiento político X o Y. Esto es una cuestión de ética democrática. Yo creo que Pedro Sánchez se comprometió a algo, no solo no lo ha cumplido, sino que todavía la situación es hoy peor. Ergo, usted tendrá que dar el paso a otras personas que limpien este berenjenal. El problema de España es que no es una cuestión puntual. Es una cuestión institucional. Esto se está repitiendo mucho, de forma cada vez más acelerada en el tiempo. Y eso es un problema. Se repite todo el rato. Claro. O sea, es que no es parte Entonces, es que es parte de la identidad ya política española, ¿o qué pasa? Si me hablas de la oposición, aquí digo que es la parte más difícil, yo diría, hombre, está muy bien exigir responsabilidades a Pedro Sánchez, está muy bien poner el grito en el cielo con Pedro Sánchez, pero es que al mismo tiempo el discurso no tiene que ser ni siquiera de cambio ni de Pedro Sánchez, tiene que ser un discurso de ¿qué está pasando? Esto hay que cambiarlo ya, porque España está teniendo una deriva política institucional muy mala y muy negativa en los últimos años. Y eso afecta a todos, no solo a unos, a todos. Solo hay que recordar cómo llegó Pedro Sánchez al poder, en qué circunstancias, en qué contexto. Claro. Y de entonces han producido todavía muchas más cosas, ¿no? Entonces, el planteamiento tiene que ser, oye, ya está bien, ha llegado la hora de un cambio general. ¿Y va a suceder? No, no va a suceder. No va a suceder. Pero, vale. Porque al final... O sea, ¿tú crees que no va a suceder? Yo soy muy crítico en este aspecto. Creo que la política en España tiene una deriva muy negativa en los últimos años y se ha convertido esencialmente en un motor de extracción de rentas. Es decir, siempre lo es, en cierto modo, en todos los países del mundo. Pero en España creo que se ha ido una deriva muy, muy negativa. Es decir, los planteamientos políticos mayormente dan igual. Ya no hay ideologías, no hay promesas, no hay palabras. Solo hay dos cosas. Tratar de cooptar a votantes con promesas fáciles o dilapidar al otro. Y dilapidar para ver cómo yo me anclo en el poder y generamos un marco de extracción de rentas para un montón de gente, ¿no? Eso es lo que es el poder. El decir, yo me coloco aquí, la casta, llámalo como quieras, ¿no? Y trincamos de un lado, de otro, ponemos a un amigo, a otro, colocamos aquí a una persona fina y a otra, hacemos el control de esta empresa. No todo es el dinero, también el control, esa sensación de poder que te da, ¿no? Ya. Y en los últimos tiempos hemos visto como el Estado, por ejemplo, ha vuelto a intervenir en empresas como Indra o como Telefónica. Tiene mucho que ver también con la noción de poder. Además de que estas empresas, por supuesto, reparten muchísimo dinero, por ejemplo, en contratos publicitarios, ¿no? Claro. Y premian a determinados medios y otros no. Pero bueno, la cuestión es que ese es un problema. Los partidos políticos en España se han convertido en entes cerrados que fundamentalmente buscan la extracción de rentas. Y la selección de liderazgos, de hecho, se basa esencialmente en eso. En cuestiones como la lealtad, la incondicionalidad, la sumisión al líder y cómo facilita el proceso de generación de rentas. No nos hemos preguntado por qué no hay independientes en la política española. ¿Cómo es posible? En las grandes democracias suele haber independientes, gente de éxito que llega a la política, tiene un buen recorrido y es elegida para puestos relevantes. En España cada vez eso es menos habitual, cada vez es menos frecuente. Hoy el prototipo de político esencialmente es una persona que ha hecho carrera en el partido político desde hace muchísimos años. ¿Cuál es su modo de vida alternativo? Evidentemente, no hay. Eso es la extracción de renta institucionalizada. Y por eso, honestamente, siento decirlo que soy pesimista y no voy a cambiar. Pero me hacías 3 preguntas. Esta es la primera. España va bien. España va bien. Déjame pasar a la tercera. La segunda es un poquito más larga, pero por dar un palo y una zanahoria, ¿no? Sí. Oye, creo que en la cumbre de la OTAN hemos hecho una cosa bien. Tampoco se ha hablado porque, claro, en este contexto, plantear alguna línea positiva en torno a este gobierno es difícil. Pero en la cumbre de la OTAN yo creo que España ha sido el único país que ha sido honesto, serio y responsable. Aunque Trump diga España no paga. Aunque Trump diga que España no paga y que nos tienen que construir puentes o no sé cuántas cosas dice Trump porque ya es incomprensible muchas veces lo que conocemos Trump del presidente norteamericano. Hago un next coming de lo que vamos a hablar porque iremos a por Trump, iremos también a por Elon Musk, que justo ayer o anteayer dijo Trump que quería deportar a Elon Musk o que Elon Musk se podía volver a Sudáfrica y dices... Qué duros son los divorcios. ¡Buah! Y Elon Musk planteando en un bipartidismo como es el americano, increíble, montar un partido de centro, el Albert Rivera de Estados Unidos. Es que esto va a ser la hostia. Vamos a por la OTAN. Sí, hemos visto una cumbre, ¿no?, donde se planteaba un objetivo absurdo. ¿De dónde sale el 5%? De repente
Hemos ido a hablar muchos años del 2%, llegamos a escuchar hablar del 3, del 3,5%, y ahora de repente se ha puesto sobre la mesa una cifra mágica del 5%. ¿De dónde sale la cifra del 5%? ¿Sale de un análisis minucioso de las necesidades? ¿Sale de una demanda de los cuerpos castrenses? ¿De dónde sale esa demanda del 5%? No, sale de una ocurrencia de Donald Trump, que plantea un ejercicio de máximos, como suele hacer en todos los casos. Plantear siempre un ejercicio de máximos y luego tratar de retroceder, ¿no? Yo creo que el juego de Trump en este caso está ya muy visto. Claro. Aquí planteó el 5%. Y entonces, en la Unión Europea, en los países europeos de la OTAN, que básicamente casi todos coinciden, de la mano de Mark Rutte, ¿no?, el actual secretario general de la OTAN, dijeron, oye, vamos a verlo. Venga, establezcamos un sistema donde haya se establezca un objetivo de gasto del 3,5% en gasto militar tradicional y otro 1,5% en gasto en seguridad amplia, abstracto, ¿no? Donde ya se está hablando de meter cosas como las infraestructuras, como temas de ciberseguridad, bueno, cosas que pueden estar más o menos bien, pero que evidentemente pues ya empieza a haber mucho maquillaje, ¿no? Y eso es un problema. Hay varios problemas. Primero, cuando una institución que se basa en la confianza, porque la OTAN esencialmente se basa en la confianza. La OTAN esencialmente es una alianza militar donde te entrenas y coordinas tus esfuerzos militares con el resto de miembros con un compromiso único. Y es que si un miembro es atacado, el resto lo van a defender. El famoso artículo 5. Uh-huh. Pero eso se basa en la confianza, porque tampoco hay ninguna imposición, ni ninguna forma coactiva de obligar a los países miembros a tener que defender a otros. Eso no existe. Hay un compromiso que se basa en la confianza. Para que una organización tenga confianza, tiene que ser seria. Si esta organización empieza a establecer un montón de objetivos y de compromisos que todo el mundo sabe que no van a cumplir, pero que todo el mundo firma, ¿dónde queda la confianza? ¿Por qué mañana no hacer lo mismo con un hipotético artículo 5? No es bueno. No es bueno. Hay que ser serios. Un 5% o un 3,5% más 1,5% es una cifra disparatada. Es propia prácticamente de países en guerra. No tiene sentido y no es sostenible. Pero es que además, aunque quisiéramos gastar ese dinero, no se puede. Porque la industria militar europea es muy pequeña. Porque la industria militar norteamericana tiene fechas de entrega de muchísimos años. Hay listas de espera. Ergo, si tú quieres gastar muchísimo dinero de repente, ¿dónde lo vas a gastar? No hay capacidad. La capacidad no se crea de la noche a la mañana. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con adquisiciones improvisadas que probablemente no se necesiten, donde no se hagan estudios de viabilidad o de mantenimiento futuro o de operatividad. Es decir, vamos a encontrarnos con mucho gasto, de repente que hay que gastar como locos por gastar, que no responde a una realidad ni a una necesidad, ni probablemente sea un gasto eficiente. Pero no solo eso, nos vamos a encontrar también con precios hiperinflados. Porque evidentemente, si todos los países empiezan a competir por los mismos equipos militares, pues todos van a estar dispuestos a pagar siempre un poquito más. Con lo cual nos vamos a encontrar con facturas hiperinfladas. Listas de espera, gasto no eficiente, facturas hiperinfladas y además probablemente hay mucha corrupción. Porque, bueno, esto está ligado, ¿no? Al final a grandes contratas públicas, donde yo te tengo que quitar un contrato, te lo quito a ti, te lo pongo aquí, no hay empresas suficientes para abastecer, de repente un amigo de un político monta una empresa militar que no tiene experiencia, pero de repente, bueno, esto pasó con las mascarillas, ¿no? Que os vamos a contar. Ya. Estas cosas ocurren, porque tampoco va a haber un ejercicio de fiscalización. O sea, España, por ejemplo, gastar un 5% en defensa, un 3,5% más 1,5%, supondría un gasto de entre 80 y 90 mil millones de dólares cada año. Frente a menos de 20.000 millones hoy. Es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad, es un auténtico disparate. Un país como Corea del Sur, por ejemplo, que es una enorme potencia militar, que es un país con una economía similar a la de España, con una población similar a la de España, es decir, un país de tamaño económica y demográficamente equivalente a España, y que es una potencia militar de primer orden, tiene un gasto militar inferior a los 50.000 millones de dólares. Y que tiene a Corea del Norte al lado. Y tiene un peligro inminente. O sea, tiene a Corea del Norte al lado. Es de hecho, está en una situación de guerra porque técnicamente no hay un acuerdo de paz, hay un armisticio, con lo cual técnicamente es un país que está en guerra, tiene unas fuerzas armadas enormes y gasta menos de 50.000 millones de dólares. No tiene sentido. ¿A alguien se le ocurre que España, un país con problemas económicos, con problemas de envejecimiento demográfico, un país con muchísimos retos, de repente puede pasar de gastar menos de 20.000 millones a gastar casi 90.000 millones de dólares? No tiene sentido. ¿Y todo esto por qué? ¿Porque lo ha dicho Donald Trump? No, por favor. Esto no es serio. Y eso es lo que ha hecho la cumbre de la OTAN, que ha sido intentar contentar a Washington. Decir, bueno, vamos a dar una patada para adelante, chutamos el balón,
caiga donde caiga, porque cuando empecemos a ver los números, como nadie va a cumplir esto, cuando empecemos a ver los números, Trump ya no estará. Pero aquí hay varios problemas. Y uno de ellos es la confianza. Así se pervierten las instituciones. Y desde mi punto de vista hay un segundo problema. Y es que así nos hacen las cosas porque si actúas de esta manera, nunca te vas a preocupar de crear una defensa adecuada de verdad. Por ejemplo, ¿no? Yo me preguntaba, oye, ¿no es más importante que quizás establezcan roles definidos a nivel de la Alianza Atlántica, por ejemplo, que España e Italia puedan coordinar sus fuerzas para desarrollar una fuerza de combate que garantice la seguridad en el Mediterráneo y que esa sea su prioridad, mientras que otros países se encargan de otras cuestiones? Organizar las ¿Cuántos cosas. portaaviones o cuántos portaavionaves hay que adquirir? ¿Tiene sentido que Portugal, España, Italia, Francia, Grecia empiezan a acumular portaaviones? ¿Tiene sentido? No tiene ningún sentido. Uh-huh. Eso sería mucho más importante. ¿Qué pasa con la industria militar? ¿Cómo va a cooperar? Por ejemplo, en Europa tenemos un caso de muchísimo éxito, donde nos hemos comido a los Estados Unidos, que es en el sector de la aviación. Airbus se comió al gigante de los gigantes, que es Boeing. Hoy Airbus es mucho más grande, es mucho más rentable, está mucho más cotizado y tiene listas de entrega mucho más grandes. Es decir, el mundo de la aviación prefiere a Airbus antes que a Boeing, claramente. Ha habido una superación tecnológica brutal, que en Europa siempre somos muy críticos. Pero hay un sector donde un sector complejo, un sector muy intensivo en capital, con mucha tecnología, donde Estados Unidos era el gran líder mundial y en Europa nos los hemos comido. O sea, Airbus ha comido a Boeing. Y la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Cooperando, es decir, una serie de países, ¿no? Pues España, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido inicialmente, cooperaron con su industria de aviación civil. En España teníamos casa, oye, cooperaron, establecieron unos roles de yo me voy a encargar de eso, tú te vas a encargar de esto otro, no vamos a generar redundancias, nos vamos a especializar y generaron un conglomerado que hoy es el líder de la aviación mundial. Si realmente queremos construir una defensa europea, ese tiene que ser el modelo. Y de eso no se ha hablado. Claro. Entonces, con todo respeto a las posiciones que todo el mundo tenga, y teniendo en cuenta que esto no es lo más popular decirlo hoy en día, pero esta vez creo que España ha sido el actor o ha sido el país más serio en la cumbre de la OTAN. Porque el resto ha sido un paripé. Y España ha dicho la verdad. Ha dicho, esto no tiene sentido. Vale. Vamos a por el segundo. Y un último matiz, si me permites. Sí. Perdona, pero no me gustaría dejar de decirlo. Además, es que en el terreno militar hay una cosa muy importante. ¿Cuál es? Muy importante. El gasto tiene que ser recurrente y a muy largo plazo. Ergo, tiene que ser un nivel sostenible. Es decir, en Europa, por ejemplo, hay países que tienen ejércitos muy bien armados. Francia, pero por ejemplo hay un caso de un país muy pequeñito con un ejército muy eficiente, muy operativo y con muy capaz. Suiza. No, Finlandia. Finlandia, que tiene un vecino también, al mismo vecino problemático, ¿no? Rusia. Finlandia tiene una infantería, es un país muy pequeñito, poco más de 5 millones de habitantes, pero, es decir, una décima parte de España, muy pequeñito, pero tiene unas fuerzas armadas muy operativas, muy bien equipadas, muy bien entrenadas. ¿Cuál ha sido su nivel de financiación? Aproximadamente el 2,5%. No el 5, ni el 3,5%. El 2,5%. Entre el 2 y el 2,5%. Pero lo ha sido de forma sostenida en el tiempo y con ideas claras. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Si yo te anuncio que mañana, el año que viene, voy a gastar 50.000 millones, pero tú dices, bueno, pero esto no va a durar mucho porque luego van a tener que emitir deuda, van a tener que pagar intereses, porque luego vienen los compromisos electorales, porque al final este nivel de gasto solo se puede hacer o emitiendo deuda o subiendo impuestos o recortando en gasto social o las tres cosas al tiempo, y eso no es popular, con lo cual esto no va a durar mucho. Si tú eres un empresario del sector de la defensa, ¿qué vas a hacer? Hombre, pues no ampliar mucho tus capacidades de producción. Entonces, y el problema de los ejércitos no es tener tanques. El problema de los ejércitos modernos no es tener aviones. Ha visto muy bien en la guerra de Ucrania. El problema es tener capacidad de producción. El elemento esencial es que si hay un conflicto, tú puedas abastecer de munición, de equipos, de armas, de reparaciones, en gran cantidad. Claro. Y para eso hace falta una garantía de que el gasto en defensa va a ser a muy largo plazo. Y para eso hace falta un nivel sostenible. Un 3,5 más un 1,5% simplemente no lo es. Con lo cual, no es una buena idea. Tenemos el segundo punto aún que tratar, que es España económicamente va bien, pero en este sentido, cuando hablabas de abastecer y hablábamos de Ucrania, todo el mundo ha visto cómo históricamente los países se abastecían entre ellos o habían alianzas donde tú me dabas, yo te doy. Ahora han pasado por delante oligarcas tecnológicos como Elon Musk
que abastece a países. Es decir, Ucrania se sienta no con un país, sino con un tío que se llama Elon Musk. Esto es un cambio de paradigma total, geopolíticamente hablando, porque ya Elon Musk es una entidad privada, vela también por sus intereses, le dan un poder. Hablábamos de la codicia económica que tiene el hombre, pero también del poder, ¿no? Que es algo intangible y lo quiere. ¿Cómo ves tú eso? Es buena pregunta, es buena pregunta. Joe Biden, cuando se despidió de la Casa Blanca, lo hizo haciendo una alusión al reto que suponía la llegada de esta especie, de una nueva especie de cleptocracia o de oligarquía tecnológica, ¿no? Eso fue la advertencia que hizo Joe Biden. En el sentido de decir, oye, hay gente que a lo mejor está acumulando tanto poder, tanto nivel de dinero, que cuando hacen lo que no habían hecho hasta ahora, que es participar en política, pueden llegar a determinar elecciones o a llegar a inclinar la balanza, ¿no? Y eso les da un poder mayúsculo. Claro, en Estados Unidos hemos visto cómo Elon Musk se metió de lleno en la campaña electoral, hizo campaña con Donald Trump, vimos cómo se metió en la Casa Blanca hasta el punto de dormir en la Casa Blanca y acompañar al presidente en la limusina, en el Marine One y en el Air Force One. A sacar a su hijo en brazos. Bueno, claro, dormía en la Casa Blanca, ¿no? Y el hijo también. Y no solo eso, sino que el propio vicepresidente, J.D. Vance, es un hombre que viene de ser esencialmente el director financiero de Peter Thiel. ¿Y quién es Peter Thiel? Bueno, pues otro de los... PayPal Mafia. PayPal Mafia, ¿no? Otro de los grandes multimillonarios de Silicon Valley y un estrecho amigo. Hay quien dice que incluso el referente de Elon Musk, ¿no? Okay. Con lo cual, ojo, no solo Elon Musk dormía en la Casa Blanca, es que el propio vicepresidente de Estados Unidos fue colocado por este grupo, ¿no? Y lo que vimos fue que de repente Silicon Valley cambió. Y de repente pues apoyaron, se metieron muy en el terreno político, empezaron a tomar decisiones de mucho activismo político y además apoyaron a Donald Trump en la presidencia, ¿no? Yo entiendo que esto genere resquemores. Pero también es verdad que hay elementos de equilibrio y uno de ellos es que Elon Musk ya no está en la Casa Blanca. Bueno. Ha durado muy poquito tiempo. Y están a la greña. Bueno, es que los divorcios pasionales son muy duros. Tanto amor repentino suele tener como consecuencia que si la ruptura se produce sería una ruptura tormentosa, ¿no? Están a la gresca. Bueno, pero en cierto modo eso, yo entiendo el miedo que existe hacia esa especie de oligarquía, ¿no? Cuando no hay límites en la intromisión política, ¿no? Porque al final es evidente que el dinero no es neutral. El dinero influye y determina las capacidades políticas de diferentes actores, ¿no? Pero, y ya no me meto en juicios ideológicos que te pueda gustar más o menos. Pero Elon Musk es un tío, o Peter Thiel, son tíos que han creado de la nada... Son unos genios. Algo increíble. Entonces, puede gustarte más o menos lo que hace, la puesta en escena, que sea un imbécil, que haga tonterías, que tenga 13 hijos con no sé cuántas mujeres, que sea... No pongamos todo eso en el plato, ¿no? Que tendría que estar y podrá estar. Pero, ejecutivamente hablando, estos tíos tienen idea de cómo llevar una empresa a otro nivel. Podrían tener idea de llevar un país a otro nivel también. Es que es diferente. Y ahí tenemos que entender que es diferente. Y es lo que le ha pasado un poco a Elon Musk. Es decir, cuando tú tienes una empresa se fundamenta muchas veces en una jerarquía autoritaria, ¿no? Yeah. Sobre todo cuando la cúspide está formada por los propietarios. Uh-huh. Si tú eres el propietario o eres un accionista relevante de una empresa, ¿quién te va a toser en el organigrama? Uh-huh. Eso hace que las decisiones, en cierto modo, hasta cierto punto, sean más ágiles. Y lo más llegó a Twitter, cambió completamente la compañía hasta cambiarle el nombre, despidió a la mayor parte de la plantilla y lo pudo hacer sin mucha problemática porque básicamente era suya. Con lo cual las normas las ponía él. Yeah. Un país es diferente porque un país no tiene propietarios. Y además, una democracia moderna tiene que tener un sistema de distribución de poderes. Uh-huh. Es decir, cuando Elon Musk llega, crea el Doge y empieza a actuar unilateralmente, de repente, ¿con qué se encuentra? Hombre, pues con que el Congreso le dice te estás pasando, con que los jueces le dicen te estás pasando, con que las agencias dicen te voy a demandar, porque un país no tiene propietarios. Uh-huh. Es diferente.
es diferente los liderazgos, ¿no? O sea, yo creo que es bueno que gente del mundo de la empresa, gente con esa visión, gente con esa vocación, gente con ese expertise, esa experiencia, evidentemente creo que es muy bueno que de alguna forma en algún momento de su vida interoperen en la vida política, ¿no? Pero tampoco podemos olvidar que son entes distintos. Probablemente para que un gobierno moderno, de una democracia moderna, sea eficiente, sea mucho más importante el saber operar e interactuar pues con los legisladores, con los motores sociales, con también las empresas, pero con todas las empresas, no solo con las empresas de una parte. Probablemente sea mucho más conveniente una serie de capacidades o de características que en este caso, honestamente, creo que quizás no existían. Claro, pero tú cómo ves la capacidad que tiene este tipo de gente y lo más, por ejemplo, para construir lo que decíamos de esas narrativas, ¿no? De hablar de ciertas cosas y construirlas en realidades, de llevar el tema tecnológico hasta el punto en el que todos lo tenemos delante y es una realidad, ¿no? Y económicamente y socialmente Estados Unidos está cambiando muchísimo por el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, creo que estamos en un punto tan disruptivo, tan diferente, tan que a lo mejor dentro de 10 años miles de personas que están pensando, que están tranquilas, no van a tener trabajo, no van a tener nada que les prometa prosperidad. Y a lo mejor tenemos que cambiar ese paradigma, ¿no? Me parece una reflexión muy buena. Y tengo que decir que voy a matizar algo de lo que he dicho. Porque me ha faltado aportar algo que creo que es relevante. Creo que Elon Musk, Peter Thiel, creo que la gente que viene del mundo de la empresa, a veces no tienen los atributos. El tránsito a la vida pública, a la vida política, no es perfecto. Puedes ser un genio dirigiendo negocios y luego no saber enfrentarte a la gestión pública. Okay. Pero también hay un elemento que es muy importante tener en cuenta y que hemos olvidado. Esto es duro decirlo, quiero que se me entienda bien. Vamos. La política no es lo más importante. Es decir, me refiero, hay una parte de la política que sí es imprescindible para garantizar la seguridad jurídica de todos nosotros, para garantizar el cumplimiento de las leyes escrupulosamente, de nuestros derechos esenciales. Pero en el día a día nos hemos acostumbrado a que los políticos nos tengan que resolver la vida. Nos hemos acostumbrado a que sean los gobiernos los que tengan que darnos respuesta a todo. El Estado nos proteja. No es verdad. Y también nos hemos acostumbrado a pensar que si un país va bien o si una tecnología avanza es gracias o por culpa de un político, y tampoco es cierto. Las empresas, la sociedad civil, los investigadores, los científicos, los emprendedores, que son muchos más, son los grandes protagonistas de estos cambios. Claro. De hecho, los países más ricos suelen tener un elemento común. Países más ricos, exceptuando quizás alguna petromonarquía, vamos a decir, ¿no? Algún país que dependa de un recurso natural muy concreto y que eso le haga ser muy rico. No. Los países con economías complejas, avanzadas, desarrolladas, que son muy ricos, suelen tener una característica común. ¿Cuál es? Que la política es poco importante. El caso del libro es Suiza. Nadie sabría decirme el nombre del presidente de Suiza porque esencialmente es un tipo que tampoco tiene poder, es un presidente transitorio. Cambia constantemente, ¿no? Es decir, año a año no hay elecciones, va cambiando dentro del gobierno. Cada ministro tiene una atribución y luego hay elección directa y hay una participación mucho menor. Es decir, hasta el punto de que hay muchos políticos que están en cámaras importantes, en los cantones, que no son profesionales, que tienen su trabajo y van allí a, manifestar a la cámara su opinión o a representar a sus vecinos, pero de una forma no profesional. Porque su profesión es su actividad empresarial o su actividad en el mundo de los negocios o su actividad en el mundo de la academia o donde sea menester, ¿no? Nuestra vida viene determinada en gran medida por todas estas cosas. Donald Trump o Joe Biden pueden tomar decisiones más acertadas o menos acertadas, pero evidentemente quien ha propiciado el desarrollo de la inteligencia artificial, de la robótica, de todos estos cambios tecnológicos tan acelerados, no son los gobiernos, no son los protagonistas, lo siento. A los políticos les gusta cortar siempre las cintas, ¿no? Pero no son los protagonistas del cambio. Y esto nos lleva a otra reflexión. Si no son los protagonistas del cambio, que dejen jugar. Tienen que dejar jugar, exactamente. Jueguen. Claro, tienen que dar balón, facilidades. Jueguen. Tienen que dar facilidades, tienen que hacer que el juego sea fácil. Eso es algo que en Europa habíamos olvidado. Ahora parece que empezamos a descubrir que, hombre, que es así.
Pero claro, cuando pones un marco regulatorio tan restrictivo como el europeo, no te permite jugar con la alegría que juega China, por ejemplo. Porque es que el problema de los marcos regulatorios, es decir, todos tenemos una opinión sobre todo y todos nos gusta pensar que no puede haber riesgos en la sociedad, que todo tiene que hacerse de una forma más, que cada uno de los, a ti te parecerá más justa, a mí otra me parecerá más justa. Al final todos queremos regularlo todo y controlarlo todo, ¿no? Todos pasamos por una calle y decimos, oye, ese edificio tendría que tener otro color. Oye, qué bien quedaría aquí un banco. Oye, ¿por qué no poner semáforos cada 50 metros? Oye, ¿por qué no limitar? Y así vamos sumando limitaciones y regulaciones y hacen que las economías, pues al final, tengan muchísimo colesterol y no funcionen. Y muchas opiniones, tío. Claro, entonces, por eso creo que la política habría que dejar claro, decir, oye, igual hay que dar un paso atrás también, en cierto modo, es decir, quizás tenga demasiado protagonismo en el día a día. Los grandes protagonistas son los emprendedores, los empresarios y el mundo del negocio. Las personas que se levantan cada día a trabajar y crean valor. El que ejecuta, tío. Exactamente. Entonces, el que está escuchando este podcast, yéndose a trabajar, levantándose pronto, yéndose a su casa mira, tarde. Te voy a poner un ejemplo, si me lo permites. Un ejemplo personal. Claro. Nosotros, además de tener canales de YouTube, tenemos también una plataforma de formación, ¿no? O sea, por ejemplo, este año lanzamos un curso de un año de especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación que lo hicimos con una universidad, ¿no? La Universidad de las Hesperides. ¿Por qué te cuento esto? Okay. Porque muchos de los alumnos que han entrado en este curso, claro, en este curso se analizan empresas, se analizan activos, y muchos de los alumnos nos dicen, joder, es que esta parte es mucho más interesante de lo que nunca me habían contado. Es que todo esto que hacen todas estas empresas, esta forma de crear valor de estas empresas, todos estos negocios que estamos viendo, es mucho más interesante que no simplemente seguir la actualidad política de lo que ha hecho Cerdán, de lo que ha hecho Sánchez, de lo que ha hecho Feijóo. Ahí es donde está el juego. Y ahí es donde creo que tenemos que acostumbrarnos a jugar mejor. En Europa se nos había olvidado y es donde tenemos que volver. Las regulaciones son esenciales, tiene que haber regulaciones, siempre tiene que haber leyes, siempre tiene que haber regulaciones. Pero tenemos que ser comedidos. Vale. Y sobre todo tenemos que saber que los protagonistas no tienen que ser los políticos y que las cosas no se hacen por leyes ni por normas. Las cosas se hacen por trabajo y por creación. Ok. Ya que abres ese tema, hablemos de los medios. Hablemos de cómo los medios dibujan realidades, cómo los medios te dejan dentro de una narrativa, dentro de una historia y no te dejan ver lo que hay detrás. Lo que tú decías, ¿no? Es decir, nosotros estamos viendo cómo Feijóo se pelea con Sánchez, cómo Sánchez tiene una crisis en el PSOE, como que son realidades, pero no vamos a ir más allá a ver, no sé, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial y qué tengo que hacer para no perder mi trabajo dentro de 5 años? No lo sé, o sea, estoy diciendo porque es algo que está en boca de todos también. Pero ¿cómo estamos como aborregados por un día a día, una actualidad que tampoco nos aporta nada y no nos centramos en lo realmente importante? ¿Qué te voy a responder? Es que es una pregunta... no sé qué responderte en el sentido de... Tengo clara la respuesta, pero reconozco que es duro materializarla, ¿no? Creo que los medios de comunicación tienen un papel que cumplir y desgraciadamente muchas veces no lo están cumpliendo. ¿Por qué? Por muchos motivos. Claro. Muchas veces por interferencia política. Muchas veces por dependencia de la financiación que viene de una forma u otra determinada por el político de turno. Otras veces por... vete tú a saber qué. Por comodidad, no lo sé. Al final es mucho más fácil hablar del último escándalo que tratar de crear una narrativa distinta, ¿no? Una narrativa que esté más ligada a, oye, se está creando estos procesos, estos productos, se están desarrollando estos modelos empresariales. Oye, ¿qué países van bien? ¿Por qué van bien? Al final dicen que el catastrofismo en los medios vende más. Claro. O fórmate para invertir de esta forma. Claro, no lo sé. Exactamente. ¿sabes? ¿No? Exactamente. Pero muchas veces el catastrofismo vende más. Entonces, eso es algo que ahí sí que hay un pequeño tirón de oreja a los medios de comunicación desde mi punto de vista. La Matrix. O sea, yo creo que hay... Es decir, y creo que la parte buena, de hecho, la parte buena de que tienen en cierto modo las redes sociales, y también tienen partes malas, ¿no? De todos estos nuevos medios de comunicación alternativos que están surgiendo, tiene mucho que ver con esto. Y es que ahora ya se han establecido narrativas diferentes. Por ejemplo, ¿no? Hoy en YouTube
es fácil ver en canales profesionales, en canales con auténticos profesionales detrás como este, ¿no? Donde se da pie a tener narrativas o perspectivas muy diferentes de lo que nos encontramos en el día a día de los medios de comunicación, ¿no? Y con una audiencia como, por ejemplo, la tuya, ¿cuánta gente sigue vuestro canal? ¿Cuántos suscriptores tenéis en vuestro canal? Es que tenemos varios canales, pero en el más grande de todos, que es VisualPolitik, estamos hablando de más de 3,5 millones de suscriptores, ¿no? Y bueno, pues todavía más espectadores únicos cada mes y cada trimestre. Claro, porque cuando tú ves, y esto es así, o sea, cuando tú ves La Sexta, ya le pones un atributo político. Pero no solo La Sexta cuando está dando noticias, cuando tú ves La Revuelta, ya le pones un atributo político. Cuando tú ves El Hormiguero, es decir, todo está ya tan impregnado que, ¿cómo ves lo que nosotros estamos haciendo en Internet? Es decir, poder sentarte y hablar normal, poder hacer un canal como el tuyo. ¿Cómo lo ves eso? Indispensable, y además te voy a decir por qué, porque claro, las personas que nos estén viendo dirán, bueno, ¿y qué va a decir Enrique, no? Pero voy a decir por qué, y creo que vamos a coincidir todos. Estos programas que has puesto como ejemplo tienen costes de producción elevadísimos. Claro. Con lo cual tienen una dependencia enorme de los contratos de publicidad, del que me mantengan en parrilla, es decir, son dependientes a un nivel bestial. Ergo, cuando eres dependiente, no eres del todo independiente. O sea, si eres dependiente, no eres independiente, ¿no? No eres libre. La libertad. Y yo creo que eso pasa mucho. En cambio, en este tipo de plataformas, en este tipo de canales alternativos, oye, esta conversación qué fácil ha sido montarla. Claro. No hemos necesitado grandes medios, no hay aquí 100 personas que estén en el plató realizando con conexiones en directo. Y qué barata es. Qué barata es, exactamente. Con lo cual, al final, ¿qué es lo que prima en estos casos? El valor profesional. Y todo está ligado a la independencia y la libertad, porque para que este espacio funcione, que compite con muchísimos otros, tienes que conseguir la credibilidad de la audiencia. Esto no va de una emisora, de tener derecho a una emisora que está arreglada por ley, tienes una concesión. No, aquí compites con miles de canales, ni siquiera solo de España, de todo el mundo. Entonces, para poder mantenerte, necesitas tener la credibilidad de la audiencia, ¿no? Yo siempre digo que una de las cosas que más nos entusiasma, que más orgullosos nos hace estar, es que nosotros llevamos trabajando en este proyecto que engloba ya VisualPolitik, Visual Económica, el Informe K y un montón de canales internacionales. Llevamos trabajando casi estamos a punto de cumplir los 10 años. Wow. Si hemos podido mantenernos en esta posición, si hemos podido lanzar nuevos proyectos como esta formación que te decía, que yo diría que ha sido la más exitosa del mundo hispano, con más de 3.000 inscritos en apenas unas horas, todo responde a lo mismo. A la credibilidad y a la confianza de las personas que nos están viendo. Es decir, para nosotros lo más importante es que nuestra audiencia siga confiando en nosotros. Claro. Y aportarles valor. Y aportarles valor en cada vídeo, no jugar con ellos y tratar de ser siempre honestos. A veces te equivocas, es inevitable y la gente lo entiende. Pero saben que detrás hay mucho trabajo, que hay mucho esfuerzo, porque quieres precisamente eso, tener su confianza. Se estila, ¿no? En tus palabras, en cómo hablas, en la pasión que le pones, ¿no? La pasión también para levantar un proyecto así. Salgamos un momento de la política y del escenario geopolítico, que es apasionante hablar contigo y poder debatirlo y que la gente también tenga una idea. Dentro de este podcast, para mí también es muy importante YouTube, ¿no? Y hablamos mucho de la creación de contenido, hablamos mucho de la marca personal, hablamos mucho de dónde vengo yo. Yo he estado 20 años trabajando en la radio, he estado en grandes empresas, en A3 Media, en Prisa, en Mediaset, y ahora estoy aquí. Y podría decir que aquí es donde mejor estoy. Tengo la suerte de tener un canal grande, me lo he trabajado. Mi primer podcast fue haciendo una videollamada y ahora estamos aquí. Pero claro, creo que hablando antes de las estructuras, de las grandes estructuras, yo ahora soy libre, trabajo cuando quiero, hago esta conversación porque quiero y porque quieres, pero si no, no lo haría. Y todo esto me permite también financiarme de una forma mucho mejor que la que tenía antes. Para que la gente se inspire en tu proyecto, que es un proyecto muy difícil de conseguir, ¿qué les dirías?
Oh, es que hay que resumir muchas cosas en muy poco, ¿no? Lo sé. Te diré que lo que nos acabas de contar es lo más normal del mundo. O sea, conozco muchísimos casos. O sea, tú haces un gran trabajo, ¿no? O sea, tienes un podcast que es bárbaro. Pero es que mucha gente, incluso con podcasts más pequeños, los que me he topado me dicen exactamente lo mismo, ¿no? Por supuesto. Porque esencialmente se han dado cuenta de algo muy importante. Y ojo, esto ocurre en YouTube, pero en otras muchas escenas de la vida, ¿no? Te has convertido en un empresario, ahora tienes tu propio negocio, ahora eres dueño de tu destino. Totalmente. De hecho, las sociedades, para poder evolucionar, para poder crecer, lo que necesitas es más gente dando el paso, más gente arriesgándose, más gente convirtiéndose en empresario. Porque a veces eso cambia mucho los incentivos. Mira, yo vivo en un país, yo no vivo en España, yo vivo en un pequeño país del norte de Europa que se llama Estonia, donde esencialmente hay una filosofía. Hay una convicción nacional, diría así, ¿no? Hay una especie de objetivo, que es esencialmente una empresa, un ciudadano, una empresa. Es decir, el objetivo último, la filosofía conceptual que está detrás del modelo político del país donde yo vivo, consiste en que cada persona termine teniendo su propia empresa. Wow. Esto cambia completamente los incentivos. Completamente los incentivos. El debate político cambia completamente. Ahora, por ejemplo, ha habido unos años malos, porque evidentemente la situación en Rusia a Estonia, que es un país vecino, le ha afectado muchísimo, porque de repente supuso una frontera cerrada, de repente el tráfico comercial se frenó, de repente el tráfico de capital se frenó, incluso de mano de obra. La incertidumbre. La incertidumbre, a ver quién invierte cerca de la frontera de Rusia. Y eso provocó una recesión. Claro, cuando yo he visto una recesión en los países del sur de Europa, lo que me he encontrado es que los incentivos sociales era gobierno, sálvame, gobierno, defiéndeme, gobierno, dame más ayudas, que es loable, es comprensible, ¿no? Cuando una sociedad tiene más empresarios, tiene más gente independiente, el debate en Estonia ha sido radicalmente opuesto. Ha sido de, oye, te estás interfiriendo mucho en la vida de las empresas, nos estás perjudicando la competitividad y con ello estás perjudicando los salarios de los trabajadores que realizan su actividad profesional en esas empresas. O sea, el debate ha sido diametralmente opuesto. A mí me ha fascinado, ¿no? No porque, y que nadie me malinterprete. Evidentemente, si una persona lo está pasando mal, hay que buscar cómo ayudarla, pero muchas veces la mejor ayuda es buscar un futuro mejor, no simplemente darle lo más fácil, que es simplemente pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Totalmente. Hay que darle un futuro mejor y para eso hay que construir modelos que sean sostenibles, modelos donde se cree valor, modelos donde se creen empresas. Entonces, tú me pedías un consejo y diría, atrévete, lánzate. Vivimos en la mejor época de la historia de la humanidad. Vivimos en la época donde más facilidades tenemos. Lánzate y emprende. Porque vas a conseguir dos cosas. Si tienes éxito, vas a tener un nivel de libertad y de independencia y un potencial como nunca habías soñado, que es exactamente lo que me estabas contando. Y si no te sale bien, vas a conseguir algo muy importante, que es un expertise y un capital humano que te va a convertir en un profesional especializado de primer nivel por el que muchas empresas se van a pegar. Siempre ganando. Siempre ganas. Ganando y masivo, eso bro. sobre todo a las personas más jóvenes. Antes de buscar meterte en una oficina de una entidad bancaria, busca hacer algo por tu cuenta. Yo soy periodista. Salgo de la facultad y aspiro a entrar en una redacción y cobrar nada. Porque no es ni 1.000 pavos. O sea, vas a trabajar gratis como becario. Claro, o sea, eso yo no lo quiero. Claro. De hecho, hay un caso, me estaba recordando ahora la historia que me has contado, un periodista muy conocido, que es Jaime Bailey. Es uno de los periodistas más conocidos de América Latina. Él vive en Miami, lleva muchísimos años haciendo un programa de televisión de mucho éxito en Miami. Y hace unos meses, diría yo, a lo mejor algo más de un año, pero poquito tiempo, se lanzó a YouTube. Y está reventando. Lo está haciendo muy bien. Y ahora ya te dice, no, es que si me obligan a dejar YouTube en la tele, dejo la tele. Claro. Porque claro, tengo una independencia, una libertad y una conexión con la audiencia que no me dan otras plataformas, que es imposible. Zlatan Ibrahimovic decía, el dinero no es importante. Mucho dinero es importante. La macroforrada VisualPolitik, ¿no? Bueno. La macroforrada de VisualPolitik. No, a ver. Yo tengo que decir. No, me ha sorprendido la pregunta, me parece muy divertida. Eso sí. Muy divertida. No, porque la gente ve YouTube como dices, ostras. Y vosotros con tantos canales, o sea,
tenéis que vivir de eso absolutamente. Bueno, vivimos nosotros, es decir, vivimos las personas que nos veis en cámara, que siempre las personas que nos veis a Alberto, a Óscar y a mí, pero detrás viven otras muchas personas, porque el equipo ya es prácticamente unas 30 personas. Claro, es que evidentemente, es una empresa. Es el nuevo Antena 3. O sea, A escala, pero... digamos, en ahora 10 ya años... hay Antena 3, hay 100 Antena 3, pero esa fracción... Pero nosotros somos los nuevos medios. Exactamente. Las nuevas media companies, ¿no? Exactamente. No, claro que vives de ello. Pero evidentemente que vives de ello. Cuando creas valor, le das valor a la audiencia, tienes un montón de audiencia, es que no solo vives de ello, es que se abren muchas oportunidades. Es que es algo positivo, es algo bueno. O sea, nosotros hemos generado un modelo de negocio basado en una plataforma bastante libre que le permite vivir a 30 personas. Vivir cómodamente a 30 personas, que además está generando muchísimo valor. Entonces, eso es brutal. Y eso es lo que tiene el camino que tienen que seguir, yo creo, las empresas. No sé, o sea, Coca-Cola tiene que acabar contando historias. Para mí, tú te enamoras primero de la historia, de los valores, de lo que sea, y después compras. O sea, yo me enamoro de Red Bull, de la energía, de lo que veo, de la adrenalina, y después compro la lata, ¿no? Claro. Mira, tío, es que, perdona que insista, por favor. Soy un poco pesado a veces. No. Soy de Bilbao y me entonces está eso me encantando hace la ser charla. un poco insistente a veces, ¿no? Bien. Tienen que tenemos la cabeza un poco dura. El ejemplo que te ponía antes, de creación de valor, ¿no? O sea, nosotros tenemos un proyecto del que viven más de 30 personas, pero de repente ya no queda todo. O sea, un buen día nos ponemos en marcha, o mejor dicho, Óscar nos puso en marcha a todos porque fue la persona que lo pilotó, nuestro compañero de equipo, y montamos un programa, es decir, oye, vamos a pasar a la formación. La gente nos está diciendo en los comentarios de YouTube siempre, ¿no? Oye, quiero aprender más de este tema, quiero aprender más de este de otro. Vale, entonces creamos una formación con muchísimo éxito. Una formación con títulos, con créditos universitarios, con un título de una universidad oficial. Ok. Y de repente, más de 3.000 personas, lo que yo creo que ha sido la formación más grande y más exitosa de este tipo que ha habido, no solo en España, sino en todo el mundo hispano. No quiero ser atrevido, también soy de Bilbao, que a veces dicen que somos exagerados, pero en este caso creo que sí. Esa formación tiene detrás a montones de profesionales que también están generando un ingreso, están generando valor, creando a su vez valor para estos estudiantes, ¿no? Claro. Es decir, entonces ya ahí no somos 30. Ahí a lo mejor nos vamos a casi 100 personas. Es fantástico. Esto es lo que tienen estos modelos de negocio. Y todo consistente en, insisto, no una concesión, no una atribución política, no una subvención, no. Crear valor para las personas que están detrás de las cámaras o que confían en nuestros productos en un marco de enorme competencia, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que me hace muchísima ilusión es cuando los alumnos de este curso me escriben, ¿no? Por LinkedIn, me escriben por Twitter y me dicen, oye, me está encantando la formación, os lo estáis currando muchísimo. Y a ver, hablo de esta formación porque me parece un ejemplo del libro de lo que estamos contando. Es la conversión de un pequeño proyecto que creas un canal de YouTube, que luego vas haciendo crecer los canales, que te ganas la confianza de las personas que te ven día tras día y luego terminas creando un proyecto todavía más grande. Apasionante. Claro. Y encima te dice, ¿no? Creas ese proyecto y te dicen, oye, es que, voy a ser un poco osado, es que esto es mejor que la formación típica que hay en muchos centros públicos. Pero eso es normal. Claro. Porque tú tienes la capacidad de ir más rápido que lo que hablábamos antes de las instituciones que tienen que ir a Bolonia a probar no sé qué. Imagínate un curso de inteligencia artificial, cuando la inteligencia artificial cambia cada semana, que tú tengas que aprobarlo cada Y eres cada mucho año. más flexible. Tú estás loco. Por ejemplo, a nosotros se nos ocurrió decir, oye, ¿qué puede ser un complemento perfecto para las personas que hacen una formación pues de aprender a invertir, de finanzas, de especialista en inversión multimercado, ¿no? Aprender cómo funciona el mercado de materias primas, de activos inmobiliarios, de activos financieros. Se nos ocurre una cosa. ¿Cómo podemos complementarlo? Oye, creando un club, una membresía, donde traigamos cada mes a los mejores profesionales del sector, del mundo financiero. Claro. Que pasen por aquí y nos cuenten a nuestros alumnos cómo invierten, dónde invierten, cómo están componiendo sus carteras, por qué lo hacen, qué potencial ven. Joder, es una pasada. Yo estudié finanzas en la universidad pública, hice un máster en una universidad pública y nunca me encontré con nada de esto. Bueno, pues nosotros nos dijimos, oye, que nos lo están pidiendo los estudiantes. Pues nos pusimos manos a la obra y lo montamos. Sí, yo pensaba que eras periodista. No.
No soy periodista, tengo que decirlo, no soy periodista. De hecho, vengo del mundo de las finanzas, que es lo que más me apasiona. Vengo del mundo de la economía y particularmente de las finanzas. Qué bueno. Lo que pasa es que la vida, al final, No, es multidisciplinar. Pero tienes una capacidad de comunicación fantástica. Gracias. Que eso es algo que yo sí trabajo mucho y me encanta, ¿no? Y creo que es también un poco ligándolo con el tema de la tecnología y todo eso, ¿no? Cuando ChatGPT pueda ejecutar un plan de marketing perfecto, pueda ejecutar cualquier cosa que humanamente a lo mejor nosotros no podríamos, las habilidades que se llaman blandas, la habilidad de comunicar, la empatía, el trabajo en equipo, todo eso volverá a florecer. O florecerá o está floreciendo, ¿no? Entonces creo que es interesante que la gente también piense en ello, en saber comunicar, en saber expresarte. 100%, no puedo estar más de acuerdo. ¿No? Porque, perdón, en ese sentido, ligándolo un poco con lo que hablábamos antes, porque me gusta hacer una conversación que tenga muchos matices y que hable de lo que tú haces, de tu proyecto y de ti. Hablábamos antes del carisma, ¿no? Y es una parte importante. Me gustaría que volviésemos a hablar del carisma político también en ciertos momentos esperpéntico, como podemos ver con líderes como Milei, con líderes como Bukele, recuerdo a Boris Johnson poniéndose un salmón en la cabeza. ¿Eso qué es, tío? ¿Qué está sucediendo ahí? Esa es la otra parte de las redes sociales. ¿No? Vives del espectáculo. Claro. Es la pelea por la atención. La pelea por la atención constante. Tienes que destacar a cualquier precio. Yo creo que también hay un poco de efecto de champán. Yo creo que se ha descorchado la botella, de repente está saliendo el champán o el cava, la espuma a raudales. Yo quiero pensar que eso también se va a aligerar o va a pasar algo, ¿no? O sea, es una puesta en escena muy teatral. Sí. A veces demasiado, desde mi punto de vista. Yo creo que a veces demasiado. Porque a veces la lucha por la atención. De hecho, esto es muy complicado también en el mundo de YouTube, ¿no? En el mundo de la creación de contenidos. O sea, a veces la lucha por la atención, si no lo controlas, te puede llevar a pisarte constantemente en el sentido de que vas a ser capaz de decir cualquier cosa, vas a tratar de buscar la idea más explosiva, vas a tratar de buscar lo que llame más la atención porque solo necesitas atención y atención y atención, ¿no? Y eso genera una adicción. Y es peligroso porque hace que pierdas los límites. Y evidentemente a nosotros, hoy las nuevas tecnologías, estas redes sociales, nos han otorgado un poder que hace 20 años o 30 años era impensable. Sí, que es el poder de comunicarnos directamente con cientos de miles, millones de personas. Y siempre se ha dicho que un gran poder entraña una gran responsabilidad, ¿no? Ya sé que en el mundo de la creación de contenidos hablar de la responsabilidad muchas veces no es popular, pero es importante. Bueno, siempre es muy importante. O sea, seas Lola Lolita o quien seas, pero en el caso tuyo, por ejemplo, donde tú hablas de realidades muchas veces que son muy crudas, que cuestan miles de vidas, ahí aún si cabe, yo creo que tienes que ser mucho más... Sí, nosotros es algo que siempre hemos tenido claro y de hecho nosotros sabemos que renunciamos a muchísimas views, por ejemplo, aunque tenemos muchísimas views, sabemos que renunciamos a muchísimo tráfico potencial precisamente por no querer entrar nunca en esas ideas maximalistas, en esos mensajes maximalistas, ¿no? En esa polarización total, en esa noción de se acaba el mundo, ¿no? Que comentábamos antes, ¿no? Claro. Nosotros sabemos que renunciamos a ello, pero es algo que en el equipo tenemos muy claro y tenemos muy presente. Ya. No incluso hasta con los títulos muchas veces, ¿no? Que decimos, no, esto es demasiado, hay que bajar un grado, porque no se trata de engañar a nadie, ni de contribuir a crear narrativas que no son reales, que al final muchas veces parece que vivimos en un mundo que no es el real, que muchas veces si nos dejamos llevar, se termina construyendo una imagen, una narración, una representación del mundo que no se parece en nada a nuestras vidas, ¿no? Totalmente. Y eso es peligroso. Y tú, con el trabajo que tienes, ¿cuál crees que es la preocupación real máxima de la persona que nos está viendo ahora? ¿Es la seguridad, la Tercera Guerra Mundial, la vivienda, Bueno, si nos ve desde una gran capital española, de la vivienda, desde luego, porque tela, ¿no? El exceso de regulación, la falta de permisos de construcción, la mala ejecución de muchos proyectos de transporte público,
vaya problema está creando, ¿no? En Madrid, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, te voy a dar un dato. Por favor. En la Comunidad de Madrid aproximadamente cada año se construyen unas 10.000 viviendas. Uh-huh. En Tokio se construyen unas 100.000. Es verdad que Tokio es más grande que la Comunidad de Madrid, pero no es 10 veces más grande. Si no construyes vivienda y cada año llegan miles y miles y miles de personas, por ejemplo, a Madrid, procedentes no solo de muchas provincias de España, sino también de América Latina y otros muchos países, como ocurre también en Barcelona, y no das respuesta, no das facilidades para poder construir, evidentemente vas a crear un problema social que va a afectar a nuestras vidas. Y el problema social se llama escasez de metros cuadrados, viviendas enanas, tener que compartir habitaciones o que la renta de la vivienda, bien sea la hipoteca o el alquiler, te coma prácticamente todo tu poder adquisitivo. Es que un estudio de 25 metros cuadrados no es un estudio. Es una mentira. Es un zulo. Exactamente, estoy de acuerdo. ¿Qué vas a crear en 25 metros cuadrados? ¿Qué bienestar vas a tener en 25 metros cuadrados? ¿Qué vida vas a tener ahí? Exactamente. Y la cuestión muchas veces se dice, no, es que esto es culpa de... no, paremos el freno. Es que no se construye. No se construye. Yo he tenido la oportunidad de conocer muy bien Tokio, que por nuestro trabajo viajamos mucho, evidentemente, para conocer las diferentes idiosincrasias, las diferentes situaciones, los diferentes proyectos, las diferentes realidades. En Tokio, por ejemplo, puedes vivir a 50 kilómetros del centro y moverte muy rápidamente. Ya. Entonces no tienes ningún problema. Y además no solo hay un centro, sino que son ciudades multicéntricas, ¿no? Tienen muchos centros de actividad diferentes, porque se ha facilitado que eso sea así. Cuando empiezas a introducir tanta rigidez, yo veo, por ejemplo, algunos planes de ampliación urbanística que hay en España actualmente, de barrios nuevos, que dices, madre mía, todo está regulado, todo está establecido por el plan urbanístico de turno, hay malas conexiones de transporte, esas conexiones de transporte muchas veces se hacen ampliando líneas y no generando canales express, no se busca una integración comercial, de oficinas, residencial. Al final parecen sitios donde no nos hubiera gustado vivir y donde al final lo que tenemos son espacios enanos pagando auténticas fortunas, ¿no? Entonces, si nos ven desde España, estoy convencido, desde una de las grandes capitales de España, que la vivienda va a ser una de sus principales inquietudes. Pero espero también que para otros muchos, pues, sea la idea sobre todo de decir, oye, me quiero comer el futuro, ¿no? Es decir, ¿qué oportunidades voy a tener? ¿Cómo puedo conseguir más oportunidades? ¿Y la segunda podría ser la inmigración? Sí, bueno, eso ocurre también. Eso es incuestionable. Siempre ocurre. Cuando hay un proceso migratorio masivo, yo diría que no hay un solo caso en la historia donde un proceso migratorio masivo no haya generado muchos problemas. Problemas de integración y a veces problemas de naturalización o de adaptación. Y a veces también problemas de comprensión de la realidad migratoria, ¿no? O sea, va a depender de los casos, pero en Estados Unidos se llegó a prohibir a los inmigrantes españoles. O sea, a principios del siglo XX, y eso que no había muchos españoles inmigrando a Estados Unidos, pero nos metieron en una cesta junto a inmigrantes también italianos y se prohibió la entrada de esos inmigrantes porque se consideraba que eran, bueno, pues peligrosos o inadecuados o, bueno, ¿qué te voy a contar, no? Los problemas migratorios siempre los procesos migratorios masivos son siempre un problema cuando no están bien canalizados y cuando no se gestionan de una forma ordenada. Se terminan convirtiendo en un problema que tiene muchas implicaciones políticas. Incluso cuando no son un problema. El mayor problema es cuando hay un salto cultural muy acusado y cuando hay dificultad de adaptación e integración, ¿no? Pero incluso cuando eso no ocurre, los procesos migratorios masivos siempre son difíciles de gestionar. Donald Trump ha llegado a la Casa Blanca en gran parte porque en los últimos años ha habido una llegada masiva de inmigrantes de América Latina a Estados Unidos. Estados Unidos es un país donde hay pleno empleo, donde las ofertas de trabajo superan con creces a las personas desempleadas, particularmente no hay mano de obra en sectores básicos, en la construcción, en el campo, que son los trabajos que hacen los inmigrantes. Con lo cual, los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos rápidamente solían conseguir un puesto de trabajo y más o menos integrarse en la vida social. Y aún así, evidentemente, ese cambio tan acelerado, tan rápido, tan masivo y probablemente tan mal gestionado, pues propició un cambio político mucho mayor, un terremoto político mucho mayor. Es un placer hablar contigo de toda la realidad
hemos hablado también de tu experiencia personal, de los negocios, de todo esto. Sé que no tenemos una bola de cristal, pero evidentemente tú al estar tan documentado, informado de la realidad, ¿cómo ves el futuro inmediato? Sé que es una pregunta muy abstracta, ambigua, grande, porque no es lo mismo aquí que en Gaza, evidentemente. Evidentemente. Pero que nos llevemos una idea. O tu idea. Que nos llevemos tu idea. Es una pregunta muy abstracta, muy difícil. Y voy a empezar aludiendo a lo que has dicho. Nadie tiene una bola de cristal. Es muy importante entenderlo, ¿no? Nosotros podemos leer los acontecimientos, tratar de analizar lo que ocurre, tratar de explorar posibilidades, pero evidentemente muchas veces te dicen, oye, has fallado. Y dices, no, porque, claro, porque nadie tiene una bola de cristal, ¿no? Claro. Eso es inevitable. Veo un mundo que los próximos 2 años, 3 años va a ser muy movido, donde vamos a vivir una auténtica montaña rusa de emociones. Vamos a pasar de una guerra comercial a una amenaza de guerra, a un enfrentamiento político. Creo que eso se va a sentir mucho entre Europa y Estados Unidos y también entre Estados Unidos y China. Es decir, vamos a tener muchos altibajos emocionales como hasta ahora quizás no habíamos vivido en el terreno económico, financiero, en los mercados y también en la política. Es decir, ¿es el cambio del orden mundial? Esa frase que... Puede ser. No sé si se terminará materializando. Yo sigo pensando que quizás muchas de las cosas que estamos viendo son pasajeras en algunos campos, en algunos ámbitos. O sea, para matizar esto, tú como experto financiero, ¿meterías tu pasta en América o en China? Buena pregunta. Partimos de una premisa. América siempre nos da más seguridad jurídica que China. Vale. China, el gran problema de China es un país con muchísimas oportunidades, es un país con muchísimo potencial, hay empresas fantásticas, pero hay un problema muy grande. Shady. Es que de la noche a mañana eso puede desaparecer. O a la noche a mañana el gobierno puede decir, no me gusta esto. Yeah. Y entonces tienes un problema, ¿no? La seguridad jurídica es vital. Por eso las grandes fortunas siempre se han fijado en qué mercados, en Estados Unidos y en Suiza. Porque evidentemente les da mucha seguridad jurídica, ¿no? Eso no quiere decir que puedas hacer alguna posición, alguna inversión, pero en general el mercado americano te ofrece mucha más seguridad jurídica. Okay. Quizás la pregunta, y ese es el cambio, quizás no tanto de orden mundial, pero sí un cambio táctico que se va a producir los próximos años, tanto en el terreno financiero como también en el terreno económico y político, es si no es más recomendable invertir en Europa que en Estados Unidos. Wow. O sea, al final, en Europa siempre nos hemos mirado como lo hemos sido, ¿no? Nos hemos equivocado mucho, hemos establecido muchas regulaciones, hemos establecido impuestos muy altos, hemos establecido muchísimas dificultades. Pero también en Europa tenemos muchísimo capital humano y tenemos también un montón de empresas que hacen las cosas muy bien. De hecho, la producción industrial de Europa es mucho mayor que la de Estados Unidos. O sea, somos una mayor potencia industrial que Estados Unidos, con todo lo que ello implica, ¿no? Antes poníamos el ejemplo de Airbus, pero podríamos poner ejemplos, porque muchos de los sectores industriales están liderados por empresas europeas. Automoción incluso, mucha gente no lo sabe, pero incluso en una tecnología tan avanzada como los semiconductores, como los chips, la empresa que produce las máquinas más avanzadas, las únicas máquinas que permiten fabricar chips de 3 nanómetros, es una empresa europea, ASML. De hecho, no hay ninguna empresa americana que haga esto, ¿no? Hay una empresa europea. Entonces, ahí yo entraría al juego de decir, quizás, porque se habla mucho de China y Estados Unidos, creo que va a haber mucha confrontación en los próximos años entre China y Estados Unidos. Es evidente que esto va a crecer, es un globo que va a crecer. China es ya una gran potencia a todos los niveles y 2 potencias que quieren marcar y establecer y determinar sus normas, muchas veces es difícil que sean reconciliables, ¿no? Que se lleven bien, sobre todo más cuando son tan antagónicas desde el punto de vista político y cuando además China es una autocracia. Pero, insisto, China es un país que como merma tiene el problema de la seguridad jurídica. Entonces, claro, ahora invertir, si me preguntas particularmente por la inversión, diría, hay que buscar lugares con más seguridad jurídica, porque en el mundo de la inversión la primera regla tiene que ser no perder. No perder. No vale de nada ganar un punto más si arriesgas gran parte de las posiciones por estar en mercados con muy poca seguridad jurídica, ¿no? Hay un caso de libro, ¿no? Que es Gazprom. Durante muchos años se decía, bueno, Rusia pues es una oportunidad de inversión, las empresas energéticas rusas cotizan muy baratas, Gazprom es un ejemplo, está prácticamente a per 3 o 4, qué maravilla, vamos a forrarnos todos, no vamos a comprar acciones de Gazprom. Bueno, llegó la guerra de Ucrania y de repente los accionistas de Gazprom ya no saben dónde están sus acciones, ni las pueden vender, las pueden comprar, ni las tienen localizadas y encima para colmo la empresa está más mal que bien. Seguridad jurídica. Desde el punto de vista de la política y de una política más inmediata, creo que el conflicto en Oriente Medio quizás no haya terminado.
O sea, creo que todavía quedan cartas por jugar. Vale. Yo creo que todavía Israel va a tratar de aprovechar la ventana de oportunidad que se ha abierto, donde tiene un control del espacio aéreo, para cumplir su misión. Con lo cual, ya veremos qué ocurre. Pero yo creo que las cartas en Oriente Medio todavía no han jugado. No se han terminado de jugar. Porque además, hay que contar algo. Y es que al resto de países árabes le interesa que Israel merme las capacidades de Irán. Por dos motivos. Uno, porque evidentemente si merma sus capacidades, el riesgo es menor, supone una amenaza menor. Pero por otro lado también porque países como Arabia Saudí, que quieren hacer un proceso de transformación económica que les lleve a diversificar su actividad del petróleo, necesitan mucha inversión extranjera. Y necesitan mucha confianza internacional. Claro. Y tener a un país tan hostil potencialmente como Irán, pues hace que el riesgo percibido sea más alto. Con lo cual a todo el mundo le interesa que eso se reduzca. Hasta un punto. Creo que eso también lo vamos a ver. Y por lo demás, nada está escrito. Veremos qué ocurre. Yo creo que es muy difícil hacer grandes planteamientos de futuro por esa cuestión de la bola de cristal. Yo creo que puedes ver muchos problemas latentes, ¿no? Muchas acciones latentes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar finalmente con Corea del Sur y Japón? ¿Qué va a pasar con AUKUS finalmente? Que puede ser muy importante. Lo que ocurra con la relación y vinculación entre Corea del Sur y Japón y lo que ocurra con AUKUS, que ahora Trump ha puesto en cuestión, puede determinar el futuro de Asia y puede determinar si realmente China va a ser el hegemón en el continente asiático o no. Y eso se está determinando hoy. Habrá que ver qué ocurre también con Taiwán. una creciente... Con Taiwán, por supuesto, ¿no? Aunque yo soy un poco más escéptico porque sería un punto no de retorno absoluto para China. Aunque ya lo hizo en 2019 en Hong Kong. Probablemente, yo honestamente quiero pensar que Pekín solo se lanzaría a la ocupación de Taiwán si las cosas económicamente fueran tan mal que necesitaran una agenda política de corte nacionalista que les permitiese compensar el desastre. Okay. Es lo que hizo la dictadura argentina con Malvinas. Ante una crisis económica se lanzaron a las Malvinas. Y es lo que hizo también en 2019 el propio Xi Jinping cuando Trump empezó a castigarles con la primera guerra comercial ocupando Hong Kong, dando un golpe en la mesa, ¿no? Yo creo que Taiwán, la invasión real de Taiwán solo se produciría si las cosas económicamente fuesen mal para China. Es decir, hablando en plata, si hubiese un desacoplamiento entre China y Occidente. Claro, que es un poco difícil porque China y Estados Unidos tienen unos vínculos comerciales tan arraigados que ni uno ni el otro quiere que el otro caiga. Exactamente. O sea, es exactamente. Luego también tendremos el caso de qué va a pasar con India y China. India es una potencia emergente, ya es el país más poblado de la Tierra. Es un país que tradicionalmente tiene unas relaciones más bien malas con China. Y si es difícil tener a dos grandes potencias como Estados Unidos y China tratando de conciliar posiciones, claro, imagínate entre dos países vecinos que se llevan mal y que además van a competir directamente, ¿no? Ese probablemente sea un tema de la segunda mitad del siglo XXI, ¿no? Luego está también qué pasa en Europa. En Europa tenemos un ente llamado Rusia, que en España se ve con mucha distancia, pero yo que vivo en Estonia no se ve con tanta distancia. Y de hecho los servicios de inteligencia de las tres repúblicas bálticas, de Polonia, de Alemania, de Dinamarca, de Suecia y de Finlandia, o sea, casi nada, lo han dicho. Hay un riesgo real de que en los próximos 5 o 10 años se produzca una operación militar bien convencional o incluso bien de guerra híbrida intensa de uniformados rusos en territorio europeo. Es un riesgo. Y hoy puede parecer descabellado y ciencia ficción, pero, insisto, para estos servicios de inteligencia y para estos gobiernos no lo es. Y eso es lo que está detrás, además, de que se esté incrementando el gasto militar, ¿no? Vamos a ver qué pasa, qué ocurre. Yo creo que vivimos un mundo y una era, desde luego, que va a ser emocionante en los próximos años. Enrique, ha sido un placer conocerte. Igualmente. Gracias por venir. La oportunidad de habernos puesto mano a mano. Sí, cara fantástico. Invito a todos los que hayáis llegado hasta aquí también que sigáis, por supuesto, todo lo que hace Enrique y su equipo en VisualPolitik y en todos los otros canales. Y como creador, voy a decir una cosa, y también, o sea, este podcast, porque además pasa mucho, que hay gente que te sigue, que ve tus vídeos, y la acción más tonta de suscribirte no la hacen. Totalmente, tío. Con lo fácil que es, porque ven tus vídeos, te siguen, y dices, wow, oye, dale a suscribirte.
Yo estoy ahora llegando a los 700.000 suscriptores. Es una barbaridad. Que es fantástico, estoy flipando. Pero el 80% de la gente que ve el podcast no está suscrita. Claro, brutal. Es que eso pasa siempre. Es que es brutal. Dale like y suscríbete. Enrique, gracias por venir. Un placer. Gracias.